Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Estamos hablando del sermón del monte y hoy hemos terminado la semana anterior un estudio sobre el cristiano como, ¿alguien se acuerda? La luz del mundo. ¿Qué sigue después en su Biblia? Jesús y la ley. Es muy importante que entendamos este tema y por eso vamos a dedicarle un buen tiempo para poder estudiar la palabra. Dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Habla el Señor Jesucristo y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La palabra abrogar quiere decir eliminar, acabar. No he venido, dice Cristo, para abrogar la ley o los profetas. No he venido sino para ¿qué? Para cumplir. A eso fue que vino Cristo. No vino a acabar con la ley o los profetas, sino que vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Dice Jesús: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ¿qué pasará con esa persona? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Por favor, cierra tus ojos. Dispón tu espíritu para que Dios hoy nos hable. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, hoy colocamos en tus manos esta palabra. Te pedimos, amado Dios, que tú, por medio de tu espíritu, me uses como un instrumento para poder transmitir la palabra de Dios sin levadura. Úsame, Señor, para poder enseñar tu palabra y abre el corazón de mis hermanos para poderla entender y poderla practicar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén. Bueno. El tema general de lo que nos está ocupando en este tiempo es el sermón del monte. Como yo les decía, la carta magna de la Constitución Celestial que todo cristiano
debería entender perfectamente. El tema que nos ocupa hoy es Jesucristo y la ley. Ahí está en la pantalla. Ese es el tema que nos va a ocupar en estas dos charlas, Jesús y la ley, hoy y el próximo domingo. ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo respecto a este tema? Ya mis ingenieros, por favor, proyéctenme el versículo 17. Jesús dice lo siguiente: no piensen que yo he venido a este mundo para terminar con la ley, acabar con la ley. No, yo no vine a abrogar la ley, vine a hacer que la ley se cumpla. Este tema de la ley es muy confuso para muchos cristianos que no entienden qué es la ley y de qué está hablando. Entonces, si usted me presta su atención, va a entender cuando salga hoy de este servicio muchísimas cosas. La ley, a lo que Cristo se refiere, se está refiriendo a los primeros 5 libros de su Biblia, que son los siguientes. Ustedes lo recitan. Primero, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros los escribió un señor llamado Moisés. ¿Quién los escribió? Moisés. Esos 5 libros es lo que los judíos llaman la Torá. ¿Han oído ese término Torá? La Torá judía, es decir, la ley judía. A esos 5 libros se le llaman el Pentateuco. Penta viene de 5. 5 libros, Pentateuco. Fueron escritos por Moisés cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Israel duró cautivo en Egipto 430 años. Pero Dios levantó a Moisés, liberó al pueblo de Israel después de haber mandado plagas sobre Egipto, exactamente 10 plagas. Ellos salen de Egipto, cruzan el mar Rojo, llegan a un lugar llamado Mará, donde el agua era ¿qué? Amarga. De ahí Dios la endulza por medio de un árbol que es un sinónimo de Cristo, y llegan a un lugar llamado Elim, que significa descanso. Después parten de ahí y llegan a un lugar llamado el monte Sinaí, el monte Horeb. Allá en ese monte Dios llama a Moisés, sube al monte y dura ¿cuántos días? No oigo. 40 días. Estando en el monte 40 días, Dios le entrega 2 tablas de piedra, que es la ley de Moisés, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que la Torá judía está compuesta por más de 600 ordenanzas o mandamientos, y esas leyes o esa orden legislativa de Dios se resume en el libro del Éxodo capítulo 20 en los 10 mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Dirá alguno aquí. Pues el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imágenes, porque Dios las detesta. Y otros mandamientos como: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etc. Los 10 mandamientos. Esa ley se suprime o se comprime ahí en los 10 mandamientos. Jesús dice que Él vino a este mundo no para abrogar la ley, no para terminarla, sino que vino a cumplir lo que la ley demandaba. ¿Qué demandaba la ley? La ley demandaba que alguien que la hubiese infringido tenía que pagar con su propia vida. La ley decía: el alma que pecare, esa alma morirá. Así que como nadie en el mundo pudo cumplir la ley, todos los hombres tenían que morir. Por esa razón que Cristo vino para pagar la sentencia de esa ley que condenaba al pecador a la muerte, cumpliendo lo que dice el profeta Isaías, que el Señor Jesucristo llevó en la cruz nuestros
pecados, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y herido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo vino para salvarnos de la sentencia de la ley, haciéndose pecado por nosotros. Así que ahora no hay condenación para el cristiano, porque la sangre de Cristo y la sangre derramada en la cruz le ha traído perdón de pecados y reconciliación delante de Dios. Entonces Jesús dice: mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde dejará de suceder en la ley hasta que todo sea ¿qué? Cumplido. La jota es la letra más pequeña, el yos del alfabeto hebreo. Ya veremos todo eso. Así que, iglesia, este tema es supremamente importante para el cristiano. Cristiano tiene que entender perfectamente este tema, porque muchos cristianos siempre se escudan: es que eso es del Antiguo Testamento, eso no tiene ya que ver conmigo. No, es hora de antes. Pero yo le hago una pregunta: ¿la ley de Dios tiene vigencia hoy en día? Claro que sí. Claro que sí, iglesia. ¿Si ve cómo todos contestaron no? Porque eso es lo que el diablo les ha enseñado. A ver, veamos si es cierto lo que yo digo. Primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Será que en el Nuevo Testamento dice que no debemos amar a Dios? ¿O sí tenemos que amar? Entonces, ¿está en vigencia ese mandamiento? Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos. No te harás ¿qué? Imágenes. ¿No dice la palabra que los idólatras no heredarán el reino de Dios? Pregunto, ¿sigue en vigencia? Pues claro que sigue en vigencia, hermano. La palabra de Dios dice: no fornicarás. La ley. ¿Será que la palabra de Dios hoy dice puedes hacerlo? ¿No dice la palabra que ningún fornicario heredará el reino de Dios? ¿Que los fornicarios estarán fuera? La palabra en la ley dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hoy en el Nuevo Testamento dice: codíciala. Perdóneme, hermano, pero esto es precisamente la razón por la cual estos temas tienen que ser enseñados a la iglesia. Porque la iglesia desconoce lo que Dios ordena en su palabra. Cristo dijo: no pasará el cielo y la tierra hasta que todo sea ¿qué? Cumplido. La ley de Dios sigue en vigencia, hermano. Y ya se los voy a demostrar que es cierto. Así que, ¿están listos para este viaje? Primer punto: Jesucristo y la ley. Primer punto: Jesucristo y la ley. Desglosemos este primer punto de Números Romanos. Primero, Jesucristo, repita usted conmigo: Jesucristo no vino a este mundo para abolir la ley. Es decir, no vino a acabar con la ley o a aplacar a los profetas, sino para que sus propósitos fuesen cumplidos. Lea Mateo 5:17. Lo voy a leer de la NTV. ¿Qué dice Jesús? No malinterpreten la razón por la cual he venido a este mundo. No la malinterpreten. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, dice el Señor, vine para cumplir sus propósitos. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Pues que la ley no vino a terminarla, vino más bien a cumplir lo que la ley demandaba. ¿Qué demandaba la ley? La ley demandaba la muerte de los pecadores, porque todos habíamos infringido las leyes de Dios. Desde el pueblo judío que la recibió hasta nosotros, a los cuales se nos dio la obra de la ley en nuestros corazones. Todos somos culpables de haber ofendido a Dios y todos merecíamos el castigo, pero Cristo dijo: yo vine a cumplir la ley. ¿En qué sentido? Vino a pagar el precio que la ley demandaba, que era la muerte de los pecadores. Cristo muere en tu lugar en la cruz. Cristo muere en mi lugar en la cruz
para que hoy nosotros podamos tener entrada al reino celestial. Ya no hay condenación para el cristiano porque Cristo ya murió por nosotros. La ley fue cumplida por nosotros porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió, yo morí con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Pero cuando Cristo resucitó, yo resucité a una nueva vida. Ahora estamos en victoria porque Cristo ya pagó el precio que la ley demandaba. Ya no hay condenación para el cristiano. El cielo está aguardándote, hermano. Las puertas de los cielos están abiertas para ti porque Cristo abrió la puerta, porque Él es la puerta que lleva a la vida eterna. Tú ya entraste por la puerta, no hay nada que te condene porque la obra redentora de la cruz fue consumada por Cristo. Cuando Cristo moría, dijo: todo ha sido consumado. Así que no hay nada que detenga al cristiano. El cielo está abierto de par en par para aquel que ha confiado en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por favor, lea este pensamiento. Muchas de las cosas que están escritas en la ley y en los libros de los profetas fueron cumplidas por el Señor Jesucristo en su primera venida. Muchas de estas cosas que escribieron Isaías, Jeremías, se cumplieron. Isaías 53, el Salmo 22, todos estos escritos, el Salmo 2, todo esto se cumplió cuando Cristo vino. Algunas cosas que aún faltan por cumplirse están reservadas para su segunda venida. Hay profecías que todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir cuando Cristo regrese. Cuando Él regrese, todas estas profecías que anuncian su venida como Rey de Reyes y Señor de Señores se llevarán a cabo. Cuando Él se siente en el trono a reinar, todo esto tiene que cumplirse. Nada dejará de cumplirse de lo que Dios inspiró a los profetas. Segundo, el Señor Jesús nos enseña que la ley de Dios aún está en vigencia hoy en día. Yo sé que esto lo tomó por sorpresa a más de uno. El Señor Jesús nos enseña que la ley de Dios aún está en vigencia hoy en día. Mateo capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dijo Jesucristo? Porque de cierto os digo, ¿qué es lo que dice Jesús? Lo que les voy a decir es la pura verdad. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Todavía hay cielo y tierra? Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Que la ley está en vigencia? Claro que sí, hermano. Mientras haya cielo y tierra, la ley de Dios tiene que cumplirse. ¿Cómo condenaría Dios a un asesino si no hay ley? ¿Cómo condenaría Dios a un violador si no hay una ley por la cual juzgarle? ¿Cómo podría Dios condenar a un delincuente si no hay algo para mostrarle que él haya infringido? ¿Alguien me está entendiendo? Por favor, lea estos pensamientos. Mientras exista el cielo y la tierra, la ley de Dios también existirá. Hasta el más mínimo detalle de la ley tendrá que cumplirse. La J, o en hebreo el Yod, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Como la de nosotros, ¿cuál sería? La primera, la A. La tilde es un pequeño trazo que sirve para acentuar una palabra. La ley ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. Por tanto, toda palabra, por pequeña que parezca, es sumamente importante. Hermano, cada letra que está en su Biblia no fue escrita por accidente, perfectamente colocada por Dios.
Entonces, amados, ya entendimos un poco acerca de Jesús y la ley. Ahora entremos a un segundo bloque, segundo en números romanos, la ley y su propósito. ¿Para qué Dios envió la ley? ¿Para qué mandó esos mandamientos? Más de 600 mandamientos hay en la ley de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón por la cual Dios mandó estos mandamientos? Primero, la ley fue entregada a Israel, pero sus principios morales son para toda la humanidad. Y esto es algo que todo cristiano debe saber. Es verdad que la ley Dios no la entregó a nosotros. ¿A quién se la dio? A Israel. Pero no quiere decir con esto que los únicos que tienen que cumplirla son los judíos. Porque Dios, se los voy a mostrar con la Biblia, ha colocado esa ley en el corazón de todos los hombres por medio de algo que nosotros le llamamos la conciencia. Algo que nos dice si estamos haciendo bien o mal. A eso que se le llama la conciencia. Lea el libro de Romanos, va a entender un poco mejor. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. ¿Qué dice? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Préstame tu atención. Este tema de la ley no es nada fácil de enseñar, así que yo necesito que ustedes ni parpadeen, porque de lo contrario no van a entender esto. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo dice es que la ley Dios se la entregó al pueblo judío, pero hay gentiles que la cumplen sin tenerla, por medio de algo que se llama la conciencia. Vuelvo a leer, por favor colócame el versículo 14. Porque cuando los gentiles, ¿qué son gentiles? Porque yo sé que aquí hay hermanos nuevos. Un gentil es una persona que no es judía. Para los judíos solo existen dos razas, ellos y los gentiles. Ellos, los judíos, y el resto, para ellos no hay argentino, colombiano, nada. Para ellos hay gentil. Entonces la Biblia dice, porque cuando los gentiles, es decir, los que no somos judíos, cuando los gentiles que no tienen la ley, porque no la tenemos nosotros, ¿la tiene quién? El pueblo judío. Esos gentiles hacen por naturaleza, por instinto, lo que la ley ordena, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, repita, mostrando la obra de la ley que está escrita ¿en dónde? Perdone, yo no oigo. ¿En dónde? En sus corazones, dando testimonio su qué, perdón, conciencia, y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. Le hago una pregunta a ver si puedo explicar esto un poco más sencillo. ¿Creen ustedes que una persona que va a un almacén y lo asalta con armas, al salir del robo sabe que lo que hizo no era lo correcto, que estaba mal ir a atracar a alguien? ¿Cree usted que una persona que va por la calle y para robarle el reloj a alguien le pega una puñalada, sale a correr, cree que esta persona al llegar allá a su casa y ver el reloj sabe que lo que hizo estaba mal? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace algo si sabe que estaba mal? La razón es muy sencilla, porque quiere. Sabe que está mal, pero sin embargo lo hace. La conciencia le dice que estuvo mal, pero su deseo de tener lo que se robó es más fuerte que su conciencia. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cree usted que una lesbiana o un homosexual sabe que está mal dormir con una persona de su mismo sexo? ¿Por qué lo hace? Porque sencillamente le gusta. La conciencia le dice que está mal, pero lo hace. Le pongo un ejemplo de esta semana. La iglesia romana le llama la semana ¿qué? Santa. Para nosotros la Biblia dice que todas las semanas son santas. Pero ellos,
A pesar de que la misma Biblia católica dice que no se ha de hacer imágenes, las hacen. La Biblia católica dice en Deuteronomio 5:8 que no se deben hacer imágenes. Anote cita, Deuteronomio 5:8, Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 26 versículo 1, Éxodo capítulo 20 versículo 1. Todos esos versículos dicen que Dios detesta las imágenes, pero sin embargo las hacen. La conciencia les dice que está mal, pero la hacen. Así que Dios, diga Dios, le dio la ley al pueblo de Israel, pero a los gentiles se las escribió ¿en dónde? En el corazón. A eso es lo que le llamamos la ¿qué? Perdón. La conciencia. Usted va a hacer algo, usted le va a jugar sucio a su marido y está toda nerviosa. Me van a pillar. Usted sabe que eso está mal, pero sin embargo lo hace. Entonces esa ley escrita en su corazón es la que lo condena y por la cual Cristo vino a morir para liberarnos de toda esa tendencia al pecado y podernos llevar al cielo para que vivamos con Él por la eternidad. Esa es la obra redentora de Cristo. Segundo, Dios entregó la ley a la nación de Israel para que el mundo entero conociera su santidad. La ley nunca salvó a nadie, hermano. La ley condenaba a la gente, pero Dios se la dio a la nación de Israel para que el mundo se diera cuenta de que Dios es un Dios que 3 veces santo. Lea el libro de Romanos capítulo 3 versículo 19. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Voy a explicar este versículo. Vuelvo y le repito mi punto. Dios entrega la ley a los israelitas para que todo el mundo se diera cuenta de que Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Cómo lo hace Dios? Ponga atención, vuelva a leer Romanos 3:19. Dice Pablo, sabemos que todo lo que la ley dice, se lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, toda la ley de Dios se lo dice al pueblo de Israel. ¿Qué perseguía a Dios dándole la ley al pueblo de Israel? Y dice la palabra enseguida, para que toda boca se cierre. Para que toda boca que se cierre. ¿Qué quiere decir? Cuando un judío empieza a darse cuenta de que no puede cumplir la ley, porque la ley le dice, no codiciarás. El judío dice, pero ya codicié a la mujer de mi vecino. No matarás, pero ya asesiné a un hombre. No robarás, pero ya robé. No perjurarás, pero ya lo hice. Entonces el judío empieza a darse cuenta que no tiene salida. Por eso queda con su boca que cerrada. Pero no termina el versículo ahí. Dice, para que toda boca se cierre. Pero luego dice, y todo el mundo. Repita, todo el mundo. O sea, nosotros, todo el mundo, judíos o no judíos, quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo se lo puedo hacer entender, iglesia? Póngame atención a ver si entendemos esto. Quiero que por un momento usted se imagine una enorme represa de agua. Una enorme represa de agua que lleva el agua a una ciudad. Allá está la gente, solo abre la llave y le sale agua. ¿Pero de dónde viene esa agua? Pues de una represa. La gente abre el agua y de pronto, el día menos pensado, la gente empieza a morir. Las autoridades se preguntan qué está pasando, por qué se está muriendo el pueblo. Empiezan a averiguar y descubren que es debido a que el agua está ¿qué? Contaminada. Inmediatamente envían una embajada a esa represa para ver por qué la gente se está muriendo.
sacan de esa enorme masa de agua, sacan un poco. De ese balde empiezan a hacer pruebas. La llevan a los tubos de ensayo, a las probetas, y descubren que hay bacterias que están matando a la gente. Pregunto a los santos: ¿el agua que sacaron está contaminada? ¿No oigo? Sí. Esa agua es una representación de toda una represa que también está ¿qué? Contaminada. Ahora entiéndalo. Ese agua que se saca de la represa aparte es el pueblo de Israel. A ese pueblo Dios que les entregó la ley. ¿El pueblo pudo cumplir la ley? No, porque están ¿qué? Contaminados por algo que se llama pecado. ¿Qué demuestra esto? Que ese pueblo de Israel que Dios sacó del mundo y lo separó, Dios lo sacó para mostrarle a las demás personas que este pueblo que fue sacado de allá está perdido en su pecado, porque no puede cumplir la ley, como ese restante tampoco puede. Que tanto este pequeño pueblo está contaminado, porque toda la represa mundial también está contaminada y necesita de un Salvador que murió en la cruz, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Alguien lo entendió? Ahora que ya lo entendió, levante la mano si lo alcanzó a entender. Ahora que ya lo entendió, vuélvalo a leer y verá que lo entiende. Romanos 3:19. ¿Qué dice Pablo? Porque sabemos, diga yo ya sé, que todo lo que la ley dice, lo dice al pueblo judío que está bajo la ley. Pero ¿para qué se lo dice Dios? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios le da la ley a Israel para decirle: ustedes son pecadores, ustedes no pueden cumplir mi ley porque ustedes son pecadores. Yo soy 3 veces santo. Si ustedes no pueden, mucho menos van a poder ellos, porque a ustedes yo los tomé de allí. Ustedes están contaminados por el pecado y toda la humanidad también. Así que no solo los judíos tienen que cerrar la boca, sino también todos los gentiles. La ley no salva nunca. La ley vino para condenarnos, para mostrarnos que la única salida posible si queremos ir al cielo no es otro más que Cristo. Cristo es la única forma de poder llegar al cielo. La ley no salva a nadie. Solo Cristo salva al pecador. Por favor, lea esto. La ley muestra la perfección y santidad de Dios, pero a la vez nos deja ver la imperfección y el pecado de todos los hombres. Tercero, la ley nunca tuvo el propósito de salvar al pueblo de Israel. Más bien, ¿qué? Lo condenaba. Se lo voy a demostrar. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Dios. ¿Por qué ningún ser humano será justificado por la ley delante de Dios? ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Ahora, ¿cuándo es que usted se dio cuenta que era fornicario? Cuando descubrió que la ley de Dios decía: no fornicarás.
¿Cuándo fue que se dio cuenta de que era codicioso? Cuando descubrió que el 10º mandamiento dice: no codiciarás. ¿Cuándo fue que se dio cuenta que no debería robar? Cuando la ley de Dios le dijo: no robarás. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuándo descubrió que era un idólatra? Cuando vio en la palabra de Dios que dijo: no te harás imagen alguna de lo que está arriba en los cielos ni debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, la ley no vino para salvar a nadie. La ley fue para condenarnos. La ley te encierra en el pecado para decirte: solo hay un camino de salvación, que se llama ¿quién? Cristo. A ver, se lo explico de alguna manera fácil que lo pueda entender. Imagínese una línea acá. ¿Me quedó derecha? No, me quedó torcida. ¿Cómo hace usted para ver que una línea está torcida? Ponga al lado una línea que recta. Si la línea que está recta está ahí, se dará cuenta que la otra está torcida. La ley es la línea recta. La ley es la línea recta. La línea torcida somos nosotros que no la podemos cumplir. Se lo voy a explicar de otra manera. Suponga que tiene la cara sucia. ¿Cómo hace para descubrir que tiene la cara sucia? Mirándose en un espejo. La ley es el espejo. La cara sucia es el pecador. ¿Cuándo se da cuenta que tiene la cara sucia? Cuando se mira en la ley de Dios. Dice: wow, yo soy terrible. ¿Cómo sabe, hermano, que tiene fiebre de 40 grados? Cuando usa un termómetro. El termómetro es la ley. La fiebre es el pecado. Cuando tú te miras en el termómetro, dices: wow, tengo fiebre. Descubres que estás enfermo porque la ley te dice que estás enfermo. Cuando tú te miras en la ley no te salva. Te pregunto, ¿por el hecho de mirarte al espejo la cara quedó limpia? No, te miras en el espejo y sigues estando sucio. Por el hecho de tomar un termómetro, así lo partas en pedacitos y te lo tomes con agua, ¿se te quita la fiebre? No, porque el termómetro no fue creado para quitarte la fiebre. El termómetro fue creado para mostrarte que tiene fiebre. El espejo no fue creado para quitarte el mugre. El espejo fue creado para mostrarte que estás sucio. La ley no fue creada para salvar a nadie. La ley fue creada para mostrarte que necesitas un Salvador que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien que diga amén. Dios dio la ley para que tú entiendas que necesitas a Cristo. ¿Entendieron? Por favor, lee Romanos 7:7. Romanos 7:7. Mira lo que Pablo dice. Romanos 7:7. Dice Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Y qué dice Pablo? Se me durmieron otra vez, yo no lo puedo creer. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pablo está diciendo: oiga, entonces la ley es pecado porque me lleva o me muestra que soy pecador. No, la ley no es pecado, dice, de ninguna manera. Pero yo, dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es cuando la ley te dice: esto no se debe hacer, que tú dices: ya lo hice. Oiga, yo pequé porque Dios lo prohíbe. Ahí es que se da cuenta uno de que la línea está ¿qué? Torcida, de que la cara está ¿qué? Sucia, y de que la temperatura está elevada. Por favor, lea esto. La ley termina condenando al hombre pecador
debido a que su naturaleza caída le impide cumplir con las demandas que la ley exige. No podemos cumplir la ley, iglesia, es imposible. Cuarto punto. El propósito real de la ley de Dios era llevar al hombre pecador, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Vamos a leerlo todos en voz alta. El propósito real de la ley de Dios era llevar al hombre, ¿qué? Pecador, a los pies de Cristo. Leamos a Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas 3, 22. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pongan atención. Dice Pablo, mas la escritura, la ley, ¿qué hizo? No oigo. Perdóneme, no sigo oyendo. Diga la ley, me encerró. ¿Bajo qué? Bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Présteme su atención. Iglesia, este tema no es nada fácil para mí enseñarlo. Lo entiendo perfectamente, pero una cosa es entenderla y otra es hacérselo entender. Póngame atención, que es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que la ley nos, ¿qué? ¿Se me durmieron? Nos encerró. ¿Por qué? Ustedes mismos se van a dar cuenta. Primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento: amar a Dios por encima de todo. Ahora pregunto, ese hermano que me está mirando ahorita, allá en la casa, déjame la cámara ahí. No vino esta mañana al culto, al segundo menos. ¿Por qué no vino? Porque tenía que abrir el negocio. Y esta mañana me vio por internet mientras atendía el negocio. Entonces yo te pregunto a ti, ¿en verdad tú amas a Dios por sobre todas las cosas? Y pastor, no me le pegué al perro. Hermano, yo tengo que decírtelo porque Dios me va a pedir cuentas por cobarde y no decirte la verdad. Tú amas más el dinero que a Dios. Por eso no viniste a la iglesia y preferiste abrir el negocio para vender unos artículos. Pero la Biblia me dice, el primer mandamiento: tú debes amar a Dios por encima de tu negocio, por encima de tu esposa, por encima de tu novio, por encima de tus hijos. Alguien que diga amén. Entonces, ¿esa persona infringió el primer mandamiento? Sí. Se le cerró una puerta. Segundo mandamiento. Los cristianos tienen es tristeza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy un Dios fuerte y celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Pregunto a los santos, ¿qué se celebra la semana que viene? ¿Tú crees de verdad que es una semana santa? ¿O la semana de la idolatría? ¿Nunca han leído al profeta Isaías cuando escribe lo siguiente? Atiéndeme. ¿Nunca han leído a Isaías cuando dice: qué tonta es la gente? Corta un árbol. Pon atención. Corta un árbol. Le quita las ramas.
Luego coge el tronco y talla, hace una figura de un hombre, de una mujer, le pone vestido, le pone una corona, se postra ante esa imagen y le dice: tú eres mi Dios. La pone sobre un pedestal, se la carga con otros cuantos y la llevan por la calle. Era un árbol, pero de ese Dios sobró un pedazo, ramas y pedazo de tronco, y entonces no se puede perder. De ese pedazo de Dios entonces hace un asado. Papita, chunchullito, jeta, lengua, todo eso asadito con papitas chorreadas y ají. Y Dios dice, eso está en la Biblia, hermano, lo que le estoy narrando está escrito por el creador del universo. Y Dios dice, son tan necios que si eso fuera Dios, ¿cómo es posible que del mismo Dios lo hayan quemado para hacer un asado? Tan necios son que no se dan cuenta que es un tronco. Han pasado infinidad de años, miles de años, y el mundo sigue igual de sordo. Pregunto, ¿es que no han leído nunca la Biblia? Sí la han leído, pero quieren seguir siendo ¿qué? Idólatras. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está comprendiendo? Y diga entonces, ¿se cerró la qué? Segunda puerta. ¿Están quedando qué? No oigo, ¿están quedando qué? Encerrado. La escritura lo encerró ¿qué? Todo. Luego dice, no matarás, pero alguien dice, pero yo ya maté. No fornicarás, pero ya forniqué. No perjurarás, ya lo hice. No codiciarás la mujer de tu prójimo y hasta la del vecino también. Y ya, estoy encerrado, ¿qué hago? La ley lo encerró. No hay salida. ¿Cómo se siente la persona? Pecadora, estoy sin salida. La ley lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Siga leyendo, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Cómo estábamos? No oigo. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, todos al tiempo, diga, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un ayo es lo que se le llama la nana que cuida a un niño. Es lo que se le llama esa tutora que cuida al niño desde pequeño, le cambia los pañales, lo lleva al parque. Ustedes han salido alguna vez al parque y ven a esas señoras. No es la mamá, es la encargada, la señora del servicio, como usted le quiera llamar, encargada de sacar al chinito, una tutora. La ley hizo eso, nos cogió a cada uno de nosotros. Me pongo de ejemplo, Abraham, usted es un idólatra. Estoy devolviendo el tiempo. Sí, soy un idólatra. Usted es un sinvergüenza, mujeriego. Sí, yo lo soy. Usted es un codicioso. Sí, la ley me encerró. Y cuando me vi encerrado, entonces dice, de manera que la ley ha sido esa tutora, ese ayo, que al verme encerrado, la ley me dijo, no hay salida, Abraham, para ti. ¿Te vas a ir a dónde? ¿Te vas a ir a dónde? Al infierno. Y yo grité, pero ¿y entonces qué voy a hacer? Y entonces la ley me dijo, solo te queda una salida posible para poder salir del infierno y heredar el cielo. Y grité, ¿y cuál es esa salida? Y la ley me dijo, la única salida que te queda es la cruz de Cristo, porque Cristo murió por ti, derramó su sangre para que perdonara a Dios todos tus pecados. ¿Alguien está entendiendo? La ley nos lleva ¿a quién? A Cristo. La ley nos muestra que somos pecadores, pero no nos deja condenados. La ley nos dice, hay una esperanza. Y la esperanza es esta, escúchame. Él llevó tus pecados en la cruz del Calvario. Él sufrió todos tus dolores. Él fue menospreciado y no lo estimamos.
Él llevó tus enfermedades y dolores. Él fue angustiado como un cordero mudo, fue llevado al matadero. Fue crucificado en una cruz para que hoy tú puedas ser libre de la sentencia de la ley, que es la muerte. Ya no mueres tú, Abraham. Hay un sustituto que morirá en tu lugar. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él morirá en tu lugar y tú tendrás la vida eterna. Alguien que lo entienda, alguien que entienda lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿A quién le debemos nuestra salvación? ¿A la ley o a Cristo? Entonces, ¿por qué el mundo quiere ganarse el cielo haciendo obras esta semana? Clavándose en una cruz en Filipinas, azotándose y rompiéndose la espalda con una bola de puntillas. No es lo que hace el mundo. ¿Por qué lo hace? Porque quieren ganar la salvación con su esfuerzo. Porque la gente va a visitar monumentos, estatuas y las 9 iglesias y qué sé yo, y el Señor caído y el Señor no sé qué y la Virgen de no sé qué. La gente busca una salvación que no encontrará. Porque la salvación no es por obra, no es por ley. La salvación es un regalo de Dios, es una dádiva, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo te regala la salvación, pero tú tienes que recibirla, tú tienes que aceptar a Cristo muriendo por tus pecados en la cruz del Calvario. ¿Alguien está entendiendo? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo murió en la cruz para liberarte de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo murió por ti para abrir la puerta del cielo, porque Cristo es el camino que lleva al cielo. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Cristo es la puerta, el que entrare por él será salvo y hallará pastos, descansará en sus tiernos brazos. La cruz de Cristo es tu salida. Hoy es el día de ir a la cruz a pedir perdón para que Dios te pueda dar la vida eterna, para que Dios te pueda introducir al cielo. Que alguien reciba hoy esta palabra. Por favor, cierra tus ojos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.